Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Esperanza Sepúlveda, ingeniero agrónoma, investigadora en el área de agroecología de Iñaki Lamapu, y como parte del programa del Diplomado en Ganadería Sostenible, me corresponde hablar acerca de insumos para la recuperación de la biodiversidad en el suelo. Bueno, la ganadería sostenible busca alcanzar el equilibrio entre la producción, la protección del medio ambiente, el bienestar animal y también el desarrollo social. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, va a ser capaz de poder proveer distintos servicios ecosistémicos, como servicios de provisionamiento, de regulación y también de soporte, así como también los servicios culturales. Y esto está también muy relacionado con la biodiversidad que existe en ese ecosistema. Tenemos que considerar que cualquier modelo agrícola, cualquier agroecosistema ha sido intervenido por el hombre, ¿cierto? Y hemos tenido pérdida en la biodiversidad. Es importante considerar que un 90% de la diversidad de nuestro planeta se encuentra en el suelo. Y aquí podemos encontrar distintos tipos de organismos de distintos tamaños, con distintas funciones, pero que tienen en común que en su conjunto, ¿cierto?, son determinantes de los principales procesos biogeoquímicos que hacen posible la vida en nuestro planeta. Y cada grupo va a tener también distintos comportamientos, distintos hábitos y distintas profundidades en las que se van a desenvolver en el perfil de suelo. Y es así como podemos encontrar en primer lugar a la megafauna, que son organismos de mayor tamaño, donde encontramos, por ejemplo, aves, reptiles, roedores y también el ganado, y cuya función, ¿cierto?, es el movimiento y la redistribución de los suelos. Luego tenemos la macrofauna, donde hay organismos de varios centímetros, donde podemos encontrar las lombrices, distintos tipos de artrópodos también, ¿cierto? Y cuya función va a ser ayudar al drenaje y a la aireación del suelo. El siguiente grupo corresponde a la mesofauna, donde vamos a encontrar organismos de hasta 2 milímetros, como por ejemplo ácaros, algunos nemátodos, tardígrados, y su función va a ser en la descomposición de la materia orgánica. Luego tenemos la microfauna, donde encontramos a todos los grupos de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, y que van a tener una función muy importante en estos procesos biogeoquímicos. Existen relaciones e interacciones dentro de cada grupo, también entre los distintos grupos y entre ellos con las especies vegetales que forman parte de este agroecosistema. Entonces, toda esta diversidad de especies también van a ir cumpliendo una diversidad de funciones o de roles que permiten hablar, ¿cierto?, de suelos sanos, de suelos vivos, donde hay una alta actividad biológica. Cuando revisamos más en detalle los procesos que son intermediados por la macrofauna del suelo, procesos tanto físicos como químicos, podemos ver que ellos tienen una función o una acción en la creación de agregados de suelo, en la mineralización de nutrientes elementales, en la descomposición también, en la elaboración de túneles y galerías que permiten mejorar el intercambio gaseoso, la infiltración del agua y el movimiento de los nutrientes. En el caso de insectos, ¿cierto?, de algunos organismos que están en el suelo también, como las lombrices, como los ciempiés, ellos van a estar permitiendo el reciclaje de nutrientes y su movimiento en el suelo debido a sus procesos de alimentación y también de excreción. Y algunos de estos organismos además se van a relacionar de manera simbiótica con microorganismos. Por otro lado, en cuanto a la microfauna, vamos a ver que hay dos grupos muy importantes como son los hongos y las bacterias. Y ellos van a tener un rol, por ejemplo, ayudando a la formación de
agregados mediante estas secreciones como la glomalina, van a actuar sobre la descomposición y el secuestro de carbono. También ayudan en los ciclos de nutrientes, mejorando el crecimiento y la salud de las plantas. Constituyen el primer nivel de la red trófica del suelo. Van a ayudarnos en los procesos de descomposición y también algunos microorganismos se van a relacionar estrechamente con las plantas y, por ejemplo, como los rizobios, nos van a permitir realizar una fijación del nitrógeno atmosférico. Toda esta biodiversidad está también estrechamente relacionada con la resiliencia de un ecosistema. Mientras mayor biodiversidad tengamos, ese agroecosistema va a ser más resiliente, va a tener una mayor capacidad de sobreponerse ante eventos adversos, sobre todo ahora en el contexto del cambio climático. En cuanto a los microorganismos presentes en el suelo, tenemos que comprender que el suelo es un elemento que está vivo, en el que conviven distintos tipos de microorganismos en distintas concentraciones, pero que son muy importantes para poder mantener, por un lado, la disponibilidad de nutrientes, también el reciclaje de la materia orgánica. Y hay microorganismos que están estrechamente relacionados con las plantas, con las raíces de las plantas, constituyendo así el rizomicrobioma. Y estos microorganismos van a responder a distintas señales químicas que son emitidas por las raíces de la planta. Y es así como ácidos orgánicos van a servir como esta señal química para rizobios y para micorrizas, de manera de que se puedan asociar con las raíces, van a tener un efecto positivo en las plantas en cuanto a aumentar o mejorar la disponibilidad de nutrientes. Por otro lado, vamos a tener la emisión de compuestos volátiles y de metabolitos secundarios que también van a ser una señal para distintos grupos de organismos que pueden mejorar, por ejemplo, la tolerancia de las plantas hacia algunas plagas o enfermedades. Y es así como tenemos ejemplos, en este caso, de microorganismos que nos pueden ayudar a reducir la dependencia de algunos insumos externos como fertilizantes o como pesticidas. Entonces, esta colonización microbiana está relacionada a la biodiversidad, pero también está relacionada a un cultivo sano, capaz de emitir estas señales, y también a la materia orgánica que está presente en el suelo. Y es así como esta diversidad de organismos presentes en el suelo va a permitir que se realicen funciones relacionadas con el ciclo de los nutrientes, van a contribuir a mejorar la estructura y la formación de agregados del suelo, también van a ayudar a mejorar la retención de agua y de carbono y pueden constituir de igual modo una defensa frente a patógenos. Sin embargo, lo que vemos comúnmente hoy día es que ha habido una pérdida de la biodiversidad de los suelos en distintos ecosistemas, incluidos los sistemas ganaderos. Bueno, algunas de las razones para esta pérdida de biodiversidad pueden ser la compactación y el sobrepastoreo, el excesivo uso de fertilización nitrogenada, la labranza y erosión de los suelos, el realizar un pastoreo continuo, falta de rotación y de cobertura y el escaso uso de enmiendas orgánicas. Sin embargo, esta problemática nosotros podemos enfrentarla mediante la recuperación biológica del suelo, que consiste en reactivar procesos naturales del suelo y restaurar la red trófica que está presente en él. Cuando nosotros revisamos esta red, ¿cierto? Vemos que tiene distintos niveles tróficos, partiendo del nivel 1, donde se encuentran las fotosintetizadoras, las plantas, ¿cierto? Ya sean plantas de crecimiento espontáneo o plantas que nosotros estamos cultivando. Luego viene un segundo nivel trófico donde están los descomponedores, el tercero en el que encontramos trituradores, depredadores y herbívoros. En el cuarto nivel trófico están los depredadores menores, llamémoslo así, y en el quinto nivel encontramos los depredadores mayores. Entre ellos también se van a ir relacionando, pero hay una parte fundamental para que esta red trófica se restaure y es la presencia de materia orgánica en el suelo. Esto es fundamental para el nivel trófico en donde encontramos los microorganismos.
son el sustrato, la materia orgánica, el sustrato para distintos grupos de microorganismos que podemos ir cuidando o aumentando en el suelo. Existen distintos insumos que podemos utilizar para la recuperación biológica del suelo, entre los que destacan las enmiendas orgánicas, los biofertilizantes y microorganismos benéficos, minerales y bioestimulantes y también las coberturas vegetales. En cuanto a las enmiendas orgánicas, aquí encontramos al compost, vermicompost y el guano compostado. Los tres tienen en común que mejoran la estructura del suelo, también mejoran la microbiota y el carbono orgánico, ¿ya? Entonces son una gran alternativa, muchas veces muy accesible, pero que no siempre aplicamos o aprovechamos. Aquí me quiero detener para ver algunas diferencias y similitudes entre el compost y el vermicompost, que últimamente han tenido un auge en su utilización. Sin embargo, muchas veces confundimos los distintos tipos de enmiendas, no conocemos muy bien los procesos y tanto el compost como el vermicompost son una excelente alternativa para el reciclaje. En ambos podemos utilizar guano y algo muy relevante es que, al igual que el guano compostado, lo podemos producir de manera intrapredial. De esa manera disminuimos la dependencia a los insumos externos, podemos mejorar el reciclaje, ¿cierto? Y valorizar los residuos agrícolas que estemos generando. El compost es materia orgánica descompuesta, al igual que el vermicompost. La diferencia es que el compost se obtiene de la descomposición realizada por microorganismos, mientras que el vermicompost es el resultado de la actividad de la lombriz roja californiana, ¿ya? En ambos podemos utilizar residuos similares, como residuos vegetales, residuos agrícolas, guano, pero aquí también hay una diferencia en que el compost usa una adecuada relación carbono-nitrógeno y necesitamos incluir materiales vegetales frescos, así como también algunos con mayor contenido de lignina y de celulosa, en donde el guano también cumple un rol fundamental. Mientras que en el vermicompost no hay una proporción estándar, sino que incluso podemos usar un solo tipo de material para poder ir agregando a nuestra vermicompostera. En el compost vamos a encontrar distintos microorganismos, distintos grupos de bacterias y de hongos que van a realizar el proceso de descomposición. En ambos casos, tanto compost como vermicompost tienen contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio. En el caso del vermicompost también hay algunas enzimas. Sin embargo, el aporte de estas dos enmiendas y lo que nos interesa principalmente es este aporte en materia orgánica. En cuanto a la textura, el compost tiene una textura suelta y granulosa, mientras que el vermicompost tiene una textura más suelta y esponjosa. El compost presenta un pH cercano a neutro, mientras que en el vermicompost es ligeramente ácido. Al finalizar el proceso de descomposición, ambos tienen un olor terroso, este olor a tierra de bosque, y los tiempos de producción aquí también son distintos. Vemos que para el compost, en promedio, esto puede variar dependiendo de las condiciones, de los materiales que estén usándose para su elaboración, pero en promedio puede ir entre 6 y 9 meses, mientras que para el vermicompost estamos hablando de 3 a 4 meses. Aquí hay una diferencia muy importante entre ambos y es en cuanto a la temperatura. En el compost debe haber un aumento de temperatura que va a ocurrir en la fase termófila, y lo vamos a ver un poco más adelante, mientras que en el vermicompost no hay aumento de temperatura, la temperatura se mantiene estable y va a estar relacionada con la temperatura ambiente. En cuanto a la aireación, ambos procesos requieren oxígeno y en el caso del compost vamos a necesitar realizar volteos para poder mejorar esta condición,
mientras que en el vermicompost no necesitamos realizar volteos porque la aireación ocurre de manera natural debido al movimiento de las lombrices. El compost es una enmienda orgánica que posee distintos beneficios para el suelo y va a mejorar tanto las propiedades físicas, químicas como biológicas. En el caso de las propiedades físicas, vemos que las aplicaciones de compost van a facilitar el manejo del suelo para labores de arado o de siembra, aumentan la capacidad de retención de humedad del suelo, reducen el riesgo de erosión y ayudan a regular la temperatura del suelo, así como también reducen la evaporación de agua y regulan la humedad. En cuanto a las propiedades químicas del suelo, vemos que el compost aporta macro y micronutrientes y mejora la capacidad de intercambio de cationes. Respecto a las propiedades biológicas del suelo, el compost va a ser capaz de aportar microorganismos capaces de transformar los materiales insolubles del suelo en nutrientes para las plantas, degrada sustancias nocivas, mejora las condiciones del suelo y aporta carbono para mantener la biodiversidad de la micro y macrofauna. Para realizar un proceso de compostaje vamos a necesitar estos materiales vegetales verdes o más frescos, también algunos con más contenido de celulosa, de lignina, también necesitamos guano animal y un poco de compost o de tierra con un alto contenido de materia orgánica. El tamaño o volumen de la pila va a depender de la disponibilidad de materiales que tengamos, pudiendo ser lo clásico o lo que vemos normalmente en los predios, que es una pila de 1 metro, 1,5 metros de alto, 1,5 metros de ancho y de profundidad. Pero también podemos ir haciendo pilas alargadas, ¿cierto? De la longitud que necesitemos, y ahí vamos a necesitar también la ayuda de maquinaria para poder hacer los volteos. Y hay producciones más industriales de compost en donde ya vamos a necesitar maquinaria más especializada para mover pilas de gran altura. Lo importante es comprender que este proceso de compostaje corresponde a una secuencia de procesos biológicos que van a ir descomponiendo todos los materiales que dieron origen a la pila. Y este proceso va a comenzar con la fase termófila, que parte a temperatura ambiente, ¿cierto? Y se van a ir descomponiendo azúcares simples. Luego viene una fase termófila, en donde aumenta la temperatura y van a empezar a descomponerse algunos polímeros más complejos. Luego viene una fase de enfriamiento, también conocida como fase mesófila 2, donde la temperatura va a empezar a disminuir. Y finalmente viene una fase de maduración, en donde las temperaturas se van a ir acercando a la temperatura ambiental y vamos a ver que en esta pila, al revisar, ¿cierto?, el material, no somos capaces de distinguir cuáles fueron las materias primas que utilizamos para la elaboración y el inicio de este proceso de compostaje. Entonces, si revisamos esto más en detalle, ¿cierto?, vamos a comenzar a una temperatura ambiente y lo primero que se va a empezar a descomponer por parte principalmente de bacterias van a ser azúcares y aminoácidos, y el pH va a tender en esta etapa a bajar, a disminuir. Va a ocurrir una acidificación. Esto entonces es la fase mesófila o mesofílica. Luego comienza la fase termófila, donde va a ocurrir la degradación de ceras, polímeros y de hemicelulosa, principalmente a cargo de hongos y actinomicetes. El pH va a subir y esta fase es tremendamente relevante en el proceso de compostaje. Necesitamos que las temperaturas aumenten. Esta fase también se conoce como fase de higienización, y es porque aquí se van a eliminar cualquier propágulo de maleza, si hay presencia de algún insecto también va a ser eliminado, lo mismo que microorganismos que sean distintos a los que estén actuando en ese proceso de compostaje.
Entonces esta fase de higienización nos va a permitir generar una enmienda que es inocua, en la que no hay presencia de plagas ni de enfermedades. Continuando con el proceso, vamos a avanzar hacia esta fase mesófila 2 o fase de enfriamiento, en donde vemos que la temperatura va a comenzar a disminuir hasta llegar a la temperatura ambiente prácticamente. El pH se va a tender a estandarizar y vamos a llegar a un pH cercano al neutro. Y aquí va a continuar ocurriendo la degradación de polímeros a cargo de distintos grupos de bacterias. Finalmente, la fase de maduración o de madurez, en donde la temperatura va a continuar disminuyendo, ¿cierto?, hasta alcanzar la temperatura ambiente. Y aquí ya no van a estar activos los procesos de descomposición. Aquí ya todo el material se descompuso, no distinguimos la materia prima que utilizamos. Y al oler esto es donde encontramos ese olor característico a tierra de bosque. Y en esta etapa de maduración también pueden llegar a nuestra pila algunos organismos como lombrices, podemos incluso ver crecimiento de algunos hongos y es algo perfectamente normal. En la imagen vemos una pila en donde está emanando vapor. Y eso es producto de estas altas temperaturas que ocurren en la fase termófila o fase de higienización, en donde podemos alcanzar fácilmente temperaturas cercanas a los 70 grados. Y también es en esta etapa principalmente donde vamos a realizar los volteos de la pila para permitir que sigan ocurriendo estos procesos y mejorar la aireación, también ir homogenizando la materia prima de manera de que todos los microorganismos se vayan actuando y vayan teniendo contacto con estos sustratos para descomponer. Cuando tenemos un compost maduro, vamos a darnos cuenta que no reconocemos las materias primas. Las temperaturas ya no se van a elevar, incluso si hacemos volteos, la temperatura no va a subir porque ya el proceso de descomposición finalizó y vamos a encontrar este olor característico, va a tener un color oscuro, café muy oscuro, ¿cierto? Y lo vamos a poder aplicar en las praderas a una razón de 20 toneladas por hectárea. Incluso ahora esta es una práctica que se bonifica en el sistema de recuperación de suelos degradados. Entonces ha ido en aumento por todas las ventajas que les acabo de mencionar. En cuanto al vermicompost, esta enmienda corresponde al producto de la digestión de la lombriz roja californiana, Eisenia fétida, sobre residuos orgánicos que pueden ser tanto vegetales como animales o la mezcla de ambos. Y es importante recalcar que el proceso lo realiza específicamente la Eisenia fétida y no así la lombriz de tierra, por ejemplo, ¿ya? Porque tienen hábitos distintos, porque son capaces, la lombriz roja, de tolerar altas densidades poblacionales y tienen hábitos que permiten este confinamiento, ¿cierto?, en los lechos donde vamos a estar realizando el vermicompostaje. Bueno, una lombriz de la especie Eisenia fétida puede vivir entre 1 y 4 años, se reproducen una vez a la semana, tienen fecundación cruzada, cada individuo tiene ambos sexos, pero necesitan realizar esta fecundación cruzada. Los adultos se distinguen porque hay una presencia de clitelo, que es esta zona más ensanchada en su cuerpo, y van a depositar entre 2 a 4 cocones, que luego de 21 a 23 días van a nacer desde ahí, van a emerger 2 a 4 lombrices. Luego de 90 días vamos a tener ya las lombrices en un estado adulto y luego puede continuar el proceso de reproducción. En cuanto a las temperaturas, sus óptimos van entre 15 y 25 grados y las poblaciones pueden alcanzar entre 40 y 50.000 individuos por metro cuadrado. Para la elaboración del vermicompost se utilizan camas o lechos
en donde se van a ir depositando los residuos y en donde van a estar las lombrices alimentándose de ellos. Estas camas generalmente tienen una forma rectangular, pudiendo construirse en distintos materiales, desde el concreto, madera revestida en plástico, también estructuras metálicas revestidas en plástico, en donde se permita el drenaje, y también deben tener una pendiente o inclinación, de manera que el exceso de líquidos que pueda generar el proceso puedan ir siendo drenados, y estos líquidos, estos lixiviados, se pueden aprovechar también como un biofertilizante líquido, porque es rico en nutrientes. Entonces podemos utilizar tanto el vermicompost en su estado sólido como este subproducto que es el lixiviado líquido, para poder mejorar la salud del suelo. Los residuos se depositan, ¿cierto? Se comienzan a depositar en uno de los extremos de estas camas, y luego se van a ir depositando a continuación, ¿cierto? Hasta llegar al otro extremo. Las lombrices se van a ir alimentando de ellos, y a la medida que se finalizan, se terminan de alimentar de un material depositado inicialmente, van a ir avanzando hacia el material que está más fresco. Para realizar la cosecha del vermicompost podemos poner en uno de los extremos, idealmente el extremo en donde terminamos de poner los residuos, se puede poner material más fresco, y todas las lombrices van a ser atraídos hacia esa zona, hacia ese sector, para poder ir cosechando el resto del vermicompost, y luego desde ese sector comenzamos ahora, idealmente la dirección inversa, a depositar los nuevos residuos para un nuevo proceso de vermicompostaje. Podemos mezclar tanto el compost como el vermicompost, no hay ningún problema en eso, se complementan. Así es que si la producción de compost no es suficiente, podemos terminar de complementarla con este vermicompost. Otra de las alternativas dentro de las enmiendas orgánicas es el guano compostado, que corresponde al estiércol, ¿cierto? Y comúnmente se aplica en los suelos agrícolas debido a que tiene un alto contenido de nutrientes y de materia orgánica. Tiene efectos beneficiosos sobre la fertilidad del suelo y también ayuda a la salud general del suelo y de las plantas. Contribuye a mejorar la calidad del suelo y también a mitigar el cambio climático. Dentro de las fuentes de estiércol más utilizadas están las de ganado vacuno, las de pollo, también las de caballo, ovejas, cabras, pavos y conejos, entre otros. En estas tablas vemos, por un lado, la tabla de la izquierda, los distintos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, dependiendo del tipo de guano, ¿cierto? Pudiendo ser de vacuno, de lechería, de cerdos y de aves de corral, en donde cada una va a tener un distinto aporte de estos nutrientes. Sin embargo, recordemos que como enmienda orgánica, el principal aporte va a ser a través de la materia orgánica. Y en la tabla de la derecha vemos cómo el estiércol de lechería va a aportar a aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, con dosis, de acuerdo a esta evaluación, ¿cierto?, de 35, 70 y 105 toneladas por hectárea, que permitieron un aumento de un 15 a un 29% en el contenido de materia orgánica de los suelos, y que también es mucho más alto en comparación con la incorporación de fertilizantes inorgánicos. Continuamos con los insumos, y acá tenemos ahora el grupo de los biofertilizantes y microorganismos benéficos, donde encontramos las micorrizas arbusculares, bacterias solubilizadoras de fósforo y rizobacterias promotoras de crecimiento. Las micorrizas corresponden a un grupo de hongos que se asocian de manera simbiótica con las raíces de las plantas y permiten mejorar
la absorción de agua y de nutrientes como fósforo y nitrógeno, así como también permiten mejorar la capacidad de arraigamiento de estas plantas, la colonización de las raíces. Y esto se traduce en un mayor crecimiento de las plantas, resistencia a sequías y también a plagas, y se ha estimado que incluso puede reducir la necesidad de fertilizantes. Existen 4 tipos de micorrizas, donde destacan las ectomicorrizas, las micorrizas ericoides, las micorrizas orquidoides y las más utilizadas en agricultura, que corresponden a las micorrizas arbusculares, que van a formar vesículas dentro de la raíz y que se benefician de la planta en el sentido de que la planta va a proporcionar nutrientes a este hongo y el hongo va a ayudar a la planta en la absorción de agua y también de algunos nutrientes desde el suelo. Las plantas con micorrizas son capaces de captar una mayor cantidad de agua y de nutrientes. Hay un mayor desarrollo radicular y también vegetativo. Aumenta la producción y la calidad en las plantas micorrizadas. Y estos microorganismos son capaces de inducir mecanismos naturales de defensa de la raíz. También son capaces de competir con hongos fitopatógenos presentes en el suelo, como Fusarium, Phytophthora y Verticillium. También se ha visto que algunas plantas micorrizadas son capaces de aumentar su tolerancia al daño por nemátodos. Entonces, también constituyen una alternativa muy interesante para poder ser aplicadas en praderas. También están las bacterias solubilizadoras de fósforo, que son microorganismos benéficos que convierten el fósforo insoluble del suelo en una forma que pueda ser absorbida y utilizada por las plantas. Y esto lo hacen a través de la producción de ácidos orgánicos y otros compuestos que disuelven los fosfatos, que latan iones metálicos o modifican el pH del suelo. Y dentro de las bacterias solubilizadoras de fósforo encontramos los géneros Bacillus y Pseudomonas. Cuando ocurre la solubilización de los compuestos de fósforo inorgánico y orgánico del suelo, aumenta la biodisponibilidad de este nutriente para que pueda ser utilizado por las plantas, reduciendo así el uso de fertilizantes sintéticos, lo que obviamente trae beneficios tanto medioambientales como económicos. En cuanto a las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, las conocidas PGPR por su sigla en inglés, son bacterias que se asocian a la rizósfera y que tienen la capacidad de incrementar el crecimiento de las plantas, ya sean mediante mecanismos directos o mecanismos indirectos. Van a poder aumentar la cantidad de nutrientes, minerales, de manera que estén más disponibles para las plantas. También regula los niveles de fitohormonas y el biocontrol de patógenos, estimula los sistemas de defensa de la planta y eso se traduce en un mayor crecimiento. En cuanto a los insumos como minerales y bioestimulantes, encontramos las harinas de rocas y zeolitas, los ácidos húmicos y también los extractos de algas. Las harinas de rocas, además de proporcionar nutrientes básicos, contienen una amplia gama de oligoelementos y elementos traza, incluidas tierras raras, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los sistemas de defensa de las plantas. Las zeolitas son una extensa familia de minerales polimorfos de sílice o aluminosilicato y se utilizan ampliamente como acondicionadores de suelo para mejorar las propiedades físico-químicas. Respecto a los ácidos húmicos, estos son productos de la descomposición más avanzada de materiales orgánicos en el suelo. Tienen una mayor estabilidad y presencia en los suelos que los ácidos fúlvicos, ya que los microorganismos tardan más tiempo en mineralizarlos. Son macromoléculas complejas con una estructura coloidal y en cuanto al efecto de sus aplicaciones en el suelo, permiten mejorar la capacidad de retención de agua, así como también la estructura, facilitan la absorción de nutrientes por parte de las plantas y ayudan en la formación de complejos arcillo-húmicos que mejoran la disponibilidad de los minerales para las plantas. Finalmente, los extractos de algas están siendo ampliamente utilizados como bioestimulantes
para mejorar el crecimiento, el rendimiento y la resistencia de las plantas, y como un biofertilizante para mejorar el suelo. Se ha visto que fortalecen a las plantas contra el estrés biótico y abiótico, aceleran la germinación, mejoran la floración y en el caso de los frutales, ¿cierto? También hay un efecto en la calidad del fruto. Muy importante cuando estamos hablando de recuperación biológica, estos extractos de alga permiten incrementar la actividad microbiana del suelo. Por lo tanto, también constituyen un muy buen insumo. Una de las ventajas en el uso de estos insumos de origen más natural es que en la mayoría de los casos son compatibles entre sí, entonces no hay problema con que los podamos combinar o aplicar de manera complementaria. También es importante destacar que si bien podemos recurrir a distintos insumos intraprediales o externos, hay ciertos manejos que también nos permiten avanzar en la recuperación biológica del suelo, como por ejemplo un manejo regenerativo, realizando pastoreo racional o adaptativo, integración de árboles y arbustos y minimizar los trabajos de labranza. Como les decía, estos insumos también los podemos combinar y se ha visto que hay sinergia entre las prácticas y entre los insumos o dentro de los mismos insumos. Por ejemplo, aplicaciones de compost más biofertilizantes ayudan a mejorar la actividad enzimática. También podemos hacer mezcla de las enmiendas orgánicas como el compost con el vermicompost o con el guano compostado. Podemos combinar el establecimiento de coberturas con la aplicación de micorrizas para mejorar la fijación de carbono. También si tenemos un adecuado contenido de materia orgánica gracias a aplicaciones de compost o de vermicompost, cuando hagamos aplicaciones, por ejemplo, de microorganismos biocontroladores como los hongos entomopatógenos, van a poder permanecer por más tiempo en ese suelo, ya que van a usar la materia orgánica como un sustrato para su crecimiento. Una vez que comencemos este proceso de recuperación biológica del suelo, vamos a tener que tener en consideración distintos indicadores de recuperación. Algunos de ellos vamos a poder ir observándolos en terreno y realizar algunas cosas prácticas para poder ir midiéndolos, mientras que otros ya van a requerir análisis más de laboratorio. Algunos de los indicadores de recuperación son, por ejemplo, la cantidad de lombrices por metro cuadrado, la respiración microbiana, el carbono orgánico total y también la velocidad de infiltración y la formación o estabilidad de agregados. Entonces, podemos ir comparando, ¿cierto?, nuestros valores iniciales, cómo van a ir cambiando en la medida en que vayamos incorporando estas prácticas y este uso de insumos para la recuperación biológica. Bueno, como conclusión, ¿cierto?, podemos decir que es posible recuperar la biodiversidad del suelo y también es algo rentable, y que los insumos biológicos son parte de una estrategia integral en donde tenemos que tener justamente esta mirada holística y más amplia que hablábamos en un comienzo, de manera de que estas prácticas puedan ir siendo compatibles, de que todos nuestros manejos vayan en pos de realizar esta recuperación biológica. Y en cuanto a las consideraciones finales, ¿cierto?, es importante promover coberturas vivas permanentes, priorizar el compost local y de calidad, utilizar bioinsumos validados en campo y monitorear esta recuperación biológica con indicadores simples. Como frase final, cuidar la vida del suelo es cuidar el futuro de la ganadería y del planeta. Muchas gracias.